Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra del Señor lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Quien invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla la palabra de Dios, porque Dios no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, continuamos en este jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua, contemplando pasajes del capítulo 3 de San Juan, que acabamos de proclamar. Es el diálogo extenso entre Jesús y Nicodemo, y al final terminará en algunos versículos donde Juan de alguna manera es contrapuesto a Nicodemo. Lo que se nos presenta aquí es la dificultad que tenemos los seres humanos en creer. Y la principal dificultad para creer en Jesucristo, en la vida nueva,
en la resurrección, en la vida en el Espíritu, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, y voy a tratarlo de decir de manera concisa y clara. Está claro en la herida del pecado, claro en nuestras fragilidades y limitaciones intelectuales, están heridas en ese dinamismo racional que solo por el pecado y sus consecuencias está preparado para ver lo pasajero, lo temporal y el dinamismo natural. Pero acá se nos habla de un dinamismo espiritual que viene de lo alto, viene de Dios, celestial, divino. Eso nosotros no lo acogemos con facilidad, porque de alguna manera, diríamos, nuestro ser tiene poco a poco que hacerse compatible para que ese dinamismo opere a través de nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Y por eso es que los seres humanos creemos equivocadamente, así pasaba con el pueblo de la primera alianza y así pasa con la mayoría de nosotros en el pueblo de la nueva alianza. Nosotros creemos que la aproximación a Dios es intelectual. Eso es un grave error. La aproximación a Dios es espiritual. Consecuencia de que el dinamismo espiritual nos va transformando, nuestra mentalidad va cambiando, pero no es al revés. No es que primero yo entiendo, estudio teología, me aprendo los mandamientos, aprendo algunas cosas que hay que hacer, costumbres, una dinámica, diríamos, de prácticas religiosas, y que eso va a hacer que yo cambie el dinamismo de mi naturaleza humana herida por el pecado. Eso no ocurre así. No ocurrió así en el pueblo de la primera alianza y no ocurre así en Nicodemo. Nicodemo es magistrado judío, es maestro de la ley, toda su vida está estudiando y viendo lo que dice la Torá, el Antiguo Testamento, porque para ellos eso era la Sagrada Escritura. Intuye que Jesucristo viene de Dios, aún no se da cuenta que es Dios mismo. Jesús se lo está diciendo, él no lo logra entender. Si recordamos los pasajes que hemos visto en estos días, Jesús le va a decir: de lo que vemos, hablamos, solo el que ha bajado del cielo es el que ha estado en el cielo. Es decir, solo puede él hablar de Dios, eso le está diciendo. Hay que nacer de nuevo, tiene todo que empezar de nuevo. Y Nicodemo tiene dificultad. Igual ocurre en nosotros. Nos equivocaríamos si creemos que eso es algo bueno del pueblo de la primera alianza. Nosotros no es así. Nosotros tenemos algunas, claro, ventajas que pueden ser simultáneamente obstáculos. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros ya sabemos que Jesucristo murió, resucitó, sabemos que es el Hijo de Dios, pero eso lo sabemos intelectualmente. La revelación no es un conocimiento teórico, no es una doctrina. La revelación es la persona de Dios en el Hijo y en el Espíritu Santo que vienen a nosotros. La revelación es un encuentro de la persona humana y la persona divina, que es comunión de amor de tres personas, amor infinito. Y por eso es que la dinámica espiritual empieza en el amor. Eso lo vemos claramente en los apóstoles. Ellos han estado 3 años con Jesús. Jesús en persona, Dios
y hombre verdadero les he enseñado. Nadie podría enseñar mejor que Jesús mismo, y ellos no lo terminan de entender porque se quedan en su dinamismo intelectual. Alcanzan a comprender todo lo que con la razón se puede comprender. Además han visto las obras del Señor. Además ellos mismos han hecho las obras del Señor. Pero eso no es suficiente. Lo vimos en los días decisivos en Jerusalén, lo que pasó con Pedro, lo que pasó con Judas, lo que pasó con los otros 9. Dejaron al Señor. Pedro lo negó. Pero ahora vemos a Pedro, a esos 11, que son otras criaturas. Ya no tienen las limitaciones que tenían antes. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué? Porque ya saben que Jesucristo ha resucitado, pero eso lo sabían también desde que estaban encerrados y Jesús se aparece 3 veces. Eso todavía no los hace cambiar. Comen con el Señor, no los hace cambiar. Necesitan el dinamismo del Espíritu Santo. Algo totalmente distinto. Y eso va a ser de ellos personas nuevas, van a nacer de nuevo. A nosotros también nos ocurre lo mismo, porque claro, ya sabemos, tenemos la enseñanza, conocemos los pasajes del Evangelio, los hemos escuchado muchas veces, sabemos lo que nos dice la Iglesia, lo que hay que hacer, pero eso no me hace cristiano. Eso no hace que en mí haya una vida nueva. Se necesita que el Espíritu Santo desate las ataduras, me levante de ese sepulcro y yo nazca de nuevo. Eso es una obra de Dios. Yo no la puedo dirigir. Yo no la puedo controlar. Yo no puedo hacer que otra persona, entre comillas, la obtenga. Ni siquiera nosotros en la iglesia, administrando los sacramentos, lo podemos hacer. Los sacramentos, miles y millones de personas en el mundo los han recibido. En el Perú, más del 80% son bautizados, han hecho mucho la primera comunión, muchos han recibido el sacramento de la confirmación, muchos han recibido el sacramento del matrimonio y sin embargo no viven como tal. No es algo automático, se requiere un encuentro. El amor de Dios y la libertad humana, y que nosotros seamos encendidos en ese amor de Dios. La dificultad no está en que el amor de Dios no se nos entrega. El Señor lo da en abundancia. La dificultad está en que nosotros creemos que el Señor va a seguir nuestro dinamismo. Va a seguir las cosas según lo que nosotros creemos y entendemos, según nuestras experiencias en el mundo. Y esta relación es nueva, viene de lo alto. Nosotros tenemos que hacernos pequeños. Tenemos que darnos cuenta que no es algo que gobernamos, que no es algo que dirigimos nosotros, sino solo Dios. Y entonces cuando mi corazón se abre a esa experiencia, esa realidad nueva se me va a manifestar. Nicodemo en estos momentos todavía no logra, a pesar de las enseñanzas densas, profundas, pacientes que el Señor le da. Juan Bautista, quien veremos luego en este mismo capítulo, nos lo va a descubrir. Él
que había preparado los caminos llamando un bautismo de conversión, descubre ese nuevo dinamismo. Él se da cuenta que él no lo desencadena, se da cuenta que sus discípulos no lo entienden, se da cuenta que él tiene que disminuir y que el Señor tiene que obrar. Y eso es obra del Espíritu Santo. Incluso ya preso, condenado, y él sabe a muerte, él mismo va a enviar a sus discípulos. Va a enviar a sus discípulos y les dirá que le pregunten al Señor si Él es o es otro. Y Jesús le responderá en las obras. Muy queridos hermanos, necesitamos en oración un tiempo para pedirle al Señor que nos manifieste ese nuevo nacimiento. Ya lo hemos recibido en el bautismo. Ocurre algo similar a una gestación. La mujer muchas veces ya está gestando y no se entera. Se necesita en términos biomédicos que le hagan la prueba de embarazo. Y ahí alguien le dice, usted está gestando, usted ya es madre. No es que va a ser madre, ya es madre. Ocurre algo análogo en la vida de fe. Nosotros ya, Dios está en nosotros. El Señor ya está obrando. Pero nosotros necesitamos una manifestación de esa nueva vida. ¿Cuál es la manifestación más importante de esa nueva vida? El que nosotros aprendamos cosas que nos resultan extrañas. La primera, la paciencia. ¿Tienen paciencia? Por sus caras me doy cuenta que estamos igual. La paciencia. La segunda es perdonar, no resentirnos, no molestarnos ni con nosotros mismos ni con los demás si las cosas no son como nosotros imaginamos. En consecuencia, dejamos de juzgar a los demás. Y en tercer lugar, amar y servir. Y amar y servir no como un mandato exógeno, sino que nosotros descubrimos lo que se nos dice en la oración colecta de hoy. Que los demás tienen las mismas dificultades que nosotros. Que si nosotros lo hemos descubierto, es un don de Dios y que tenemos que ayudarnos. Porque si los demás se dan cuenta, el mundo cambia, nuestras familias cambian, nuestras relaciones interpersonales cambian, pero todo viene de lo alto, todo viene del Señor. Eso es la acción de la fe, de la esperanza y la caridad en nosotros. La fe no es recitar el credo de labio para afuera. La fe es la acción de Dios en nosotros. El Señor quiere realizar esa obra, quiere actualizar esa obra, quiere que nosotros seamos sus testigos. Lo desea más que nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que decirle en lo más profundo de nuestro corazón, lo que nos enseña el mismo Señor. Hágase, Señor, lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas. Yo confío y espero y sé que si no me opongo y lo deseo de corazón, tú lo realizarás.
Y entonces saldremos de esta misa nuevas criaturas. ¿Nuestros problemas habrán desaparecido? No. Las personas con las que nos relacionamos serán otras automáticamente, no. Pero los miraremos y veremos una realidad distinta, porque descubriremos que somos imagen de Dios, que somos amados por Dios y que ese amor, que ese espíritu, hace nuevas todas las cosas. Y entonces nos pondremos de pie y le daremos gracias al Señor, porque sabremos que lo que se nos ha prometido es cierto y se está cumpliendo en nosotros. Que el Señor así nos lo conceda, que nuestra Madre Santísima nos acompañe con todos los santos en el cielo, en esa súplica confiada, que así sea.